Liderazgo basado en el servicio. La perspectiva general es comprender que el llamado a ser siervo líder es un llamado que va en contraposición del liderazgo en el mundo, que el líder cristiano es grande cuando sirve y es el primero cuando es su esclavo. En esta lección vamos a estudiar los principios, los resultados y aún los conceptos equivocados en el servicio cristiano. La importancia del servicio en el liderazgo. La tendencia generalizada es pensar que si servimos a los demás, la gente nos respetará menos, pero la verdad es todo lo contrario. Si podemos ver un pasaje en 1 Reyes capítulo 12, versículos 3 al 11, dice ahí la palabra del Señor: Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. El pueblo estaba haciendo una petición no exagerada, una petición apenas sencilla, porque aunque Salomón había tenido grande éxito en cuanto a muchas obras de arte en realidad, como el templo que había construido, su palacio, una casa para su esposa, el bosque de los Líbanos, jardines, un montón de obras de arte, pero muchas de esas obras fueron a costa de poner más impuestos al pueblo. Entonces el pueblo va con esa petición y le dice: por favor, disminuye tú algo, no mucho tal vez, ¿no?, de la dura servidumbre de tu padre. Roboam pide consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Podemos escuchar el consejo sabio de estas personas, y dice: y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Entonces los jóvenes le respondieron diciendo: así les hablarás a este pueblo: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Quiso mostrar que era mucho más poderoso que Salomón, que tenía mucha más fuerza, midió fuerzas con el pueblo y lamentablemente perdió. Sin duda, la historia de Israel habría sido muy diferente si Roboam hubiese estado dispuesto a servir al pueblo. Otro cuadro que nos hace ver la gran importancia del servicio en el liderazgo está en el mismo hecho de que Cristo Jesús tuvo una actitud de siervo. Él dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Liderar y servir no son dos posiciones antagónicas, no son conceptos opuestos. Ambas cosas se complementan. Delante de un mundo con crisis de liderazgo, se necesita con urgencia líderes que no solo digan al mundo cómo se debe hacer, sino que enseñen cómo hacerlo. Eso demanda una actitud de siervo. Liderazgo basado en el servicio. Vamos a ver los principios del servicio en el liderazgo. En primer lugar, está la humildad. Los líderes servidores se humillan y esperan a que Dios los exalte. Si vemos el libro de Filipenses 2, 6 y 8, dice: el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Señor se humilló, estando en una posición elevada, decidió tomar la forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. En esta condición se humilló a sí mismo. Pero el segundo principio del servicio en el liderazgo es la imitación. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los líderes servidores saben que cualquier actitud de servicio no es una iniciativa propia, sino una sincera imitación del verdadero siervo, nuestro Señor Jesucristo. Otro principio del servicio en el liderazgo es la autonegación.
Los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Filipenses capítulo 2, 5 al 7 dice también: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria, se despojó de su honra para venir a ser un siervo. Los líderes servidores entienden que uno es grande cuando sirve y es el primero cuando es un esclavo. El último principio en el servicio es la intencionalidad. Esto nos habla de propósito. Los líderes servidores no hacen las cosas por hacer, sino que tienen la intención de levantar a los demás de sus comodidades. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El apóstol Pablo tenía un deseo grande de poder ir a visitar a la iglesia en Roma, aunque había sido una iglesia que no fundó, pero no era para simplemente conocerles, simplemente pasear, viajar. Tenía un propósito y era comunicarles algún don espiritual, que sean confirmados en la fe que ellos ya tenían. Propósito, hagamos las cosas con intencionalidad. Resultados de un liderazgo basado en el servicio. En primer lugar, pendiente a las necesidades. Una persona que tiene su liderazgo basado en el servicio siempre estará viendo las necesidades, estará pendiente a las necesidades. Dice la palabra del Señor, en aquellos días cuando había una gran multitud, ¿no?, siguiendo a Jesús, cuando Él estaba predicando, no tenían que comer. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y Jesús estaba ahí viendo las necesidades, sin duda las espirituales, pero también las físicas, entendiendo que el hombre es un ser integral. En este caso, suplía la necesidad de hambre de estas personas. En algún momento lo hizo en cuanto a su salud y en cuanto a la parte emocional, pero una persona que quiere servir estará pendiente a las necesidades. En segundo lugar, promueve la igualdad. 1 Corintios 3:8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque el apóstol Pablo había sido el misionero fundador de esta iglesia, luego vino el Apolos a seguir enseñando. Él toma una figura de un campo cultivado y él dice: no importa, yo sembré y Apolos está regando, pero el que importa es el que da el crecimiento y es Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, están iguales delante de Dios, en un mismo nivel. En tercer lugar, dice, provoca la reciprocidad. Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. John Maxwell dice que nunca seremos buenos primeros si antes no hemos sido buenos segundos. Si tenemos a alguien que está sobre nosotros, debemos servirle, debemos estar ahí listos para poder apoyar en todo lo que necesite. Si un día, en la gracia de Dios, Él nos permite ocupar una posición de autoridad como número 1, otras personas harán lo mismo con nosotros. Otro resultado de un liderazgo basado en el servicio es que produce confianza. El apóstol Pablo, hablando de Timoteo, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cuando vemos a una persona que no está buscando reconocimiento, que no está buscando promoverse, que no está buscando gratitud o recompensas, solamente quiere servir, eso produce confianza.
para que nosotros podamos recomendar y respaldar a ese siervo en caso que sea necesario. Produce oportunidades de testificar. El apóstol Pablo dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo nunca se promovió, nunca habló de sus méritos, de sus logros, nunca era su intención. Tal vez en algún momento fue necesario, pero él simplemente quería servir. Y siempre que hay la intención de servir, buscaremos oportunidades para hablar de Cristo, para predicar de Cristo, para predicar el Evangelio de salvación, el cual el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Produce también un sentimiento de satisfacción. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El apóstol Pablo no tuvo una vida que se podría decir humanamente hablando la mejor, con las mayores comodidades, con el mejor salario. Él pasó, dice, muchos peligros a veces como náufrago, pasó peligros de su nación, de los gentiles, frío, hambre, necesidad. Pero a pesar de eso dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y creo que la mayor recompensa que uno puede tener en este tiempo es la satisfacción de poder ser bendición para otras personas y saber que está sirviendo con integridad a aquel del cual somos deudores, a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, los resultados de un liderazgo basado en el servicio glorifica a Dios. El Señor Jesús, en una de sus últimas oraciones, dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y sin duda no hay cosa que glorifique más a Dios que cumplamos aquello por lo cual hemos sido salvados del mundo. Que realmente terminemos la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. El apóstol Pablo repite esto, que ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera de la fe, y qué bendición será que un día nosotros podamos decir lo mismo. Liderazgo basado en el servicio, conceptos equivocados del servicio en el liderazgo. En primer lugar, el servicio no es hacerlo todo. El hecho de ser esclavos de Cristo por amor no nos hace ser esclavos de la gente en el servicio. El líder siervo sirve a los demás dando el ejemplo al mismo tiempo que enseña a que los demás también lo hagan. El libro de Éxodo nos muestra un gran ejemplo en cuanto a lo que estamos mencionando. Y dice, cuando tienen asuntos, está hablando Moisés con Jetro, su suegro, cuando tienen asuntos, le dice Moisés, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y es importante enseñar a otros a que sepan lo que tienen que hacer, las ordenanzas, las leyes del Señor, que mostremos el camino por donde deben andar. Otro concepto equivocado en el servicio, en el liderazgo, es que servir para esperar recompensas en esta vida, ¿no? Y no debemos hacer eso. Puede que las cosas no sean lógicas ni justas, pero cuando Dios dirige los acontecimientos de nuestras vidas, son buenas, aunque suframos las dolorosas consecuencias de servir a los demás. El líder siervo entiende que su recompensa mayor está reservada en los cielos. Dice Pablo nuevamente a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera.
Otro concepto equivocado del servicio en el liderazgo es esperar una inmediata disposición de la gente. Pensar que los demás estarán inmediatamente a nuestra disposición es un error. El líder siervo no sirve a los demás una sola vez y con eso espera que ahora todos estén a su disposición. Ver el servicio reflejado en la vida de sus liderados lleva tiempo y hasta que eso acontezca el líder debe continuar sirviendo. El apóstol Pedro nos anima y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El servicio como un estilo de vida. Vamos a ver el ejemplo de Jesús en 3 áreas. En primer lugar, en sus palabras. El libro de Marcos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús también dijo: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aunque era el mayor, aunque tenía la autoridad, aunque un día todas las cosas, dice, estarán sujetas sobre sus pies, Él decidió estar entre nosotros como el que sirve. Dejó bien claro que vino a este mundo para servir, ¿no? Y nuevamente recalcó: yo estoy entre vosotros como el que sirve. El servicio como un estilo de vida. El ejemplo de Jesús no solamente en sus palabras, también en sus hechos. Juan 13:5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 6:11, otro ejemplo, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entonces vemos acá nuevamente el ejemplo de los panes y de los peces, pero dice acá: los repartió entre los discípulos. Él primero los repartió y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Él empezó, luego sus discípulos continuaron. El servicio como un estilo de vida, el ejemplo de Jesús, no solamente en sus palabras, en sus hechos, también en su obra salvífica. Filipenses 2, 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor demostración de su actitud de siervo fue reflejada en el momento más importante de la historia de la humanidad. Desde el momento que Jesús toma su cruz, caminó al Calvario y hasta el último suspiro demostró obediencia al Padre por el hecho de que uno tenía que morir para que muchos pudiesen gozar de la vida. El verdadero líder siervo es aquel que está dispuesto a sacrificar su propia vida por los demás, y ese sacrificio significa muchas veces desgastar su vida sirviendo a otros por amor. El apóstol Pablo decía: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Para terminar, podemos concluir diciendo que un líder no se mide por la cantidad de personas que le sirven, sino por la cantidad de personas a las que él sirve. Los verdaderos líderes tienen algo que ofrecer y lo ofrecen gratuitamente, dice John Maxwell en su libro El líder eficaz.